El salón estaba lleno de luces doradas y hombres en trajes caros. Yo llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que usé para la graduación de Hilario hace 20 años. Mis manos no temblaban. Ya no. Después de tantos años guardando secretos, había aprendido a mantener la calma. Me acerqué a la mesa de recepción con pasos firmes. La chica joven revisó la lista 1, 2, 3 veces. «Disculpe, señora, ¿cuál es su nombre?», preguntó con una sonrisa profesional. «Marta Pérez», respondí con voz clara. Ella volvió a revisar, sus cejas se fruncieron. «No encuentro su nombre en la lista, señora. ¿Está segura de que fue invitada?». Sonreí por dentro. Por supuesto que no estaba en esa lista. Mi hijo nunca pensó en invitar a su propia madre. «Llame al señor Antonio Solís, por favor», dije con tranquilidad. La recepcionista me miró sorprendida. «Señora, el señor Solís está muy ocupado con la ceremonia. No puedo molestarlo por...». «Dígale que Marta Pérez necesita hablar con él. Ahora». Mi tono no admitía discusión. Había aprendido ese mismo tono en las salas de juntas donde nadie sabía quién era yo realmente. La chica dudó un momento, luego tomó su radio. «Señor Solís, hay una señora Marta Pérez en recepción que insiste en hablar con usted». Desde lejos, vi a Hilario conversando con otros ejecutivos. Reía con esa risa que yo conocía desde niño, pero que ahora sonaba hueca. Llevaba un traje que costaba más que el salario de muchos trabajadores. Su esposa Laura estaba a su lado, perfecta como siempre, luciendo joyas que brillaban bajo las luces del salón. Mientras esperaba, otros invitados comenzaron a mirarme. Una señora mayor causando problemas en la entrada de un evento elegante. Sus miradas decían todo, yo no pertenecía a ese mundo. Si supieran la verdad. Entonces escuché pasos rápidos acercándose. Antonio Solís apareció casi corriendo, con su cabello plateado perfectamente peinado y su presencia imponente. Cuando me vio, su rostro cambió completamente. Se detuvo, me miró directamente a los ojos, y luego hizo una reverencia casi imperceptible. «Doña Marta», dijo con respeto genuino. «No sabía que vendría esta noche. Es un honor tenerla aquí». Se giró hacia la recepcionista con autoridad. «¿Por qué no está el nombre de la señora Pérez en la lista VIP?». La chica tartamudeó. «Señor, ella no estaba en ninguna lista». Antonio levantó la mano para silenciarla. «Doña Marta Pérez es nuestra investidora mayoritaria. Sin ella, esta empresa no existiría». Su voz resonó lo suficiente para que varios invitados cercanos escucharan. Hilario había notado la conmoción. Se acercó con pasos inseguros, sus ojos moviéndose entre su jefe y yo. Su rostro mostraba confusión total. Laura lo siguió, igualmente desconcertada. «¿Quién es esa?», escuché que Hilario susurró a su esposa, mirándome como si fuera una extraña. «Su propia madre. La mujer que lo parió, lo crió, trabajó día y noche para que pudiera estudiar y llegar hasta donde estaba». Y él preguntaba quién era yo. Antonio extendió su brazo hacia mí con elegancia. «Señora Pérez, permítame acompañarla. Su mesa está reservada en primera fila». Mientras caminábamos hacia el salón principal, pude sentir el murmullo creciente a nuestro alrededor. Los invitados comenzaban a susurrar entre ellos. «Doña Marta», continuó Antonio en voz alta, asegurándose de que Hilario escuchara cada palabra, «es un placer que haya decidido acompañarnos esta noche. Espero que disfrute viendo cómo su inversión ha dado frutos tan brillantes». Mi hijo se detuvo completamente. Su rostro perdió todo el color. Sus ojos me miraron como si me viera por primera vez en su vida. Laura se aferró a su brazo, igualmente choqueada. «Perdón, señor Solís», balbuceó Hilario, «creo que hay una confusión. Esa es mi madre». Su voz sonaba pequeña, vulnerable, como cuando era niño y había roto algo valioso. Antonio sonrió ampliamente. «Ah, claro. Doña Marta me ha hablado mucho de usted, Hilario. Debe estar muy orgullosa de ver cómo su hijo ha crecido en la empresa que ella ayudó a construir». El salón entero pareció detenerse. Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos estaban sobre nosotros tres, el CEO, el ejecutivo homenajeado, y la señora mayor que acababa de cambiar todo con su simple presencia.
Yo mantuve mi rostro sereno, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y satisfacción. Por fin, después de tantos años de ser invisible para mi propio hijo, él tendría que reconocer quién era yo realmente. 10 años atrás, Hilario todavía me llamaba mamá. No, señora Pérez, no esa mujer, no con esa frialdad que se instaló entre nosotros como una pared de hielo. Recuerdo la última vez que me abrazó de verdad. Fue el día que consiguió su primer trabajo en la empresa. Llegó a casa corriendo, con los ojos brillantes de emoción. Mamá, lo logré. Me contrataron en Solís Corporation. Se lanzó a mis brazos como cuando era pequeño y había ganado algún concurso en la escuela. Yo lloré de felicidad. Mi hijo, mi único hijo, tendría un futuro mejor que el mío. No tendría que limpiar pisos ni lavar ropa ajena para sobrevivir. Pero las cosas empezaron a cambiar lentamente. Al principio fueron pequeños detalles. Dejó de contarme sobre su trabajo. Cuando yo preguntaba cómo le había ido, él respondía con monosílabos. Bien, mamá. Todo bien. Sus ojos ya no brillaban cuando hablaba de la oficina. O tal vez sí brillaban, pero ya no me incluía en ese brillo. Después llegó Laura. Una mujer hermosa, educada, de familia acomodada. La primera vez que la trajo a casa, vi cómo ella miraba nuestro pequeño apartamento. Sus ojos recorrieron las paredes manchadas, los muebles viejos, las cortinas que yo había cosido con mis propias manos. No dijo nada, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier insulto. Mamá, Laura y yo vamos a cenar fuera, me dijo Hilario esa noche. Era la primera vez que no me invitaba a conocer mejor a su novia. Yo había preparado su comida favorita, arroz con pollo como le gustaba desde niño. Se quedó frío en la mesa. Los meses pasaron y las visitas se volvieron menos frecuentes. Antes venía todos los domingos. Luego cada 15 días. Después una vez al mes. Siempre con excusas, mucho trabajo, compromisos sociales, eventos de la empresa. Yo entendía. Mi hijo estaba creciendo, construyendo su propia vida. La primera señal real de que algo estaba mal fue el día de su cumpleaños número 35. Yo había ahorrado durante meses para comprarle una camisa bonita. Llegué a su nuevo apartamento, ese que no conocía porque nunca me había invitado. Toqué el timbre y Laura abrió la puerta. «Ah, señora Pérez», dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hilario no me dijo que vendría. No me invitó a pasar. Nos quedamos hablando en la puerta como si fuera una vendedora ambulante. «Es su cumpleaños», le recordé, mostrándole el regalo envuelto con cuidado. «Sí, ya lo sé. Pero tenemos una cena importante con sus colegas de trabajo. Quizás pueda visitarlo otro día». Otro día. Para ver a mi propio hijo en su cumpleaños. Tomé el regalo y me fui. Nunca se lo di. Todavía está guardado en mi armario. Fue entonces cuando decidí que necesitaba entender el mundo en el que mi hijo se movía. Comencé a leer sobre negocios, sobre inversiones, sobre el mercado financiero. Pasaba horas en la biblioteca pública, estudiando como no había estudiado desde la escuela. Los bibliotecarios me conocían por mi nombre. Aprendí que Solís Corporation había comenzado como una empresa familiar pequeña, pero que Antonio Solís tenía grandes planes de expansión. Necesitaba inversionistas, pero no cualquier inversionista. Necesitaba a alguien que creyera en su visión a largo plazo. Alguien como yo. Usé todos mis ahorros. 25 años limpiando casas, lavando, planchando, cuidando niños ajenos. Cada peso que había guardado para mi vejez lo invertí en esa empresa. Pero lo hice en secreto, a través de abogados, usando mi nombre de soltera para que nadie pudiera conectarme con Hilario. Quería que mi hijo triunfara por sus propios méritos, no porque su madre fuera la dueña de la empresa. Quería que sintiera orgullo genuino de sus logros. Pero también quería estar cerca de su mundo, aunque fuera desde las sombras. Durante 5 años, vi crecer la empresa. Vi a mi hijo ascender posición tras posición. Cada vez que lo promovían, yo sentía una satisfacción secreta. Era mi dinero el que hacía posible su éxito, pero lo había ganado con su talento y esfuerzo. Pero también vi cómo iba cambiando. En las pocas ocasiones que nos veíamos, hablaba diferente. Su vocabulario se llenó de palabras en inglés que yo no entendía.
Sus historias eran sobre restaurantes caros y viajes a otros países. Yo escuchaba en silencio, feliz de que tuviera esas oportunidades, pero sintiendo que cada palabra nos alejaba más. El día que me enteré de su compromiso con Laura fue a través del periódico. Una pequeña nota social que una vecina me mostró. «Mira, Marta, tu hijo sale en el periódico». Ahí estaba la foto, Hilario y Laura sonriendo en algún evento elegante. El pie de foto decía: «El ejecutivo Hilario Pérez anuncia su compromiso con Laura Cruz, hija del reconocido empresario Rodrigo Cruz». No había ni una sola mención de mí. Como si hubiera surgido de la nada, sin madre, sin familia, sin pasado. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. La boda fue el momento en que entendí completamente en qué me había convertido para mi hijo. Una vergüenza. Un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes. Yo no estaba invitada oficialmente, pero sabía cuándo y dónde sería. Los periódicos habían cubierto cada detalle de la boda del año entre el prometedor ejecutivo y la heredera. Me quedé parada afuera de la iglesia, escondida detrás de un árbol como una criminal. Llevaba mi mejor vestido, el mismo negro que usaría años después en la ceremonia de la empresa. Quería ver a mi hijo feliz en el día más importante de su vida, aunque fuera desde la distancia. Los invitados llegaban en autos lujosos. Reconocí algunas caras de las páginas sociales que ahora leía religiosamente, tratando de entender el mundo donde se movía Hilario. Todos vestían como si hubieran salido de una revista. Yo parecía una sombra entre tanta elegancia. Cuando vi a mi hijo salir del auto, mi corazón se detuvo. Estaba tan guapo con su smoking, tan alto, tan seguro de sí mismo. Por un momento, fue otra vez mi niño pequeño jugando a vestirse con la ropa de su padre muerto. Pero luego vi sus ojos. Miraba hacia todos lados con nerviosismo, como si temiera que algo o alguien arruinara su día perfecto. Laura llegó en una limusina blanca. Su vestido debía costar más que todo lo que yo había ganado en un año. Era hermosa, no podía negarlo. Pero cuando la vi bajar del auto, noté algo en su expresión. Una frialdad calculada que me heló la sangre. No era la mirada de una mujer enamorada. Era la mirada de alguien que había hecho una transacción exitosa. Después de la ceremonia, me quedé viendo salir a todos los invitados. Familias enteras posando para las fotos. Abuelos orgullosos abrazando a los novios. Madres llorando de felicidad. Yo estaba ahí, a 20 metros de distancia, completamente invisible para mi propio hijo en el día de su boda. Fue entonces cuando escuché la conversación que cambiaría todo. Dos señoras mayores, elegantemente vestidas, hablaban mientras esperaban sus autos. «¿Tú sabías que Hilario Pérez no tiene familia?», preguntó una. Laura me contó que es prácticamente huérfano. Qué triste, ¿verdad? Un hombre tan exitoso, pero sin raíces familiares. Sí, me parece que mencionó algo sobre una madre que murió hace años, respondió la otra. Por eso Laura dice que él valora tanto la familia de ella. Es como si fuera su primera familia real. Me quedé petrificada. Mi hijo le había dicho a su esposa que yo estaba muerta. No era solo que se avergonzara de mí. Había decidido matarme, al menos en papel. Para él, era más fácil ser huérfano que tener una madre que limpiaba pisos. Caminé a casa como zombi. 3 horas de camino porque no tenía dinero para el autobús después de comprar el vestido. Cada paso me dolía, pero no tanto como el dolor en el pecho. Mi hijo había borrado mi existencia de su historia oficial. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, tomé una decisión. Si él había decidido que yo estaba muerta, entonces la Marta Pérez que él conocía realmente moriría. Pero nacería una nueva versión de mí. Una que él no podría ignorar tan fácilmente. Comencé a estudiar más intensamente. No solo sobre negocios, sino sobre poder. Sobre cómo manejar influencias. Sobre cómo moverse en círculos donde el dinero era el único idioma que importaba. Contraté un asesor financiero, un hombre discreto que me ayudó a estructurar mis inversiones de manera más inteligente. Durante meses, no intenté contactar a Hilario. Si él creía que yo estaba muerta, entonces dejaría que viviera con esa mentira. Pero yo estaría observando. Desde mi nuevo mundo de juntas directivas y decisiones empresariales, lo vería crecer sin saber que su éxito dependía de la mujer que había enterrado en vida.
La primera vez que asistí a una junta de Solís Corporation como inversionista mayoritaria, Antonio Solís no podía creer que esta señora mayor de vestido sencillo fuera quien había salvado su empresa de la bancarrota. Pero cuando hablé, cuando demostré que entendía cada número, cada proyección, cada riesgo, su respeto fue inmediato y genuino. Señora Pérez, me dijo después de esa primera reunión, ¿cómo es que nunca nos habíamos conocido antes? Una mujer con su visión para los negocios debería ser famosa en este sector. Prefiero mantener un perfil bajo, le respondí. Pero me gusta estar informada sobre las personas que trabajan en mi empresa. Fue entonces cuando mencioné casualmente que tenía un hijo que trabajaba ahí. Hilario Pérez. Un joven muy talentoso, según escucho. Los ojos de Antonio se iluminaron. Por supuesto. Es uno de nuestros mejores ejecutivos. ¿Es su hijo? Debería estar muy orgullosa. Si él supiera la ironía de esas palabras. Mantenga esto entre nosotros, por favor, le pedí. Prefiero que él triunfe por sus propios méritos, sin saber de mi participación en la empresa. Antonio asintió, pensando que era una madre extraordinariamente generosa y sabia. Durante los siguientes años, fui como un fantasma observando la vida de mi hijo. Sabía de cada promoción antes que él. Conocía sus proyectos, sus éxitos, sus fracasos. Veía sus reportes financieros, leía sus propuestas. En cierto modo, estaba más cerca de su vida profesional que nunca había estado de su vida personal. Pero también vi cómo la mentira sobre mi muerte se hacía más elaborada. En eventos de la empresa, cuando otros ejecutivos hablaban de sus familias, Hilario contaba historias inventadas sobre su infancia difícil como huérfano. Cómo había luchado solo para salir adelante. Cómo Laura había sido su salvación al darle una familia real. Cada mentira era una puñalada. Pero también era combustible para lo que sabía que eventualmente tendría que hacer. Llegó el momento en que decidí que la verdad tenía que salir a la luz. El plan comenzó a formarse una tarde lluviosa de octubre, cuando vi el anuncio en el periódico. Solís Corporation celebrará ceremonia de reconocimiento a ejecutivos destacados. La foto mostraba a Hilario sonriendo, mencionado como uno de los homenajeados principales. Mi hijo recibiría el premio al Ejecutivo del Año en una gala que prometía ser el evento social más importante de la temporada. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina con una taza de té entre las manos, tomé la decisión final. Había vivido 5 años como la inversionista fantasma, observando desde las sombras mientras mi hijo construía su vida sobre la mentira de mi muerte. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Llamé a Antonio Solís a primera hora del día siguiente. Su secretaria trató de filtrar mi llamada, pero cuando mencioné mi nombre, me pasó inmediatamente con él. Doña Marta, qué sorpresa escuchar de usted tan temprano. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz sonaba genuinamente complacida. Durante estos años, habíamos desarrollado una relación profesional sólida. Él respetaba mi criterio empresarial y yo valoraba su honestidad. Antonio, he estado pensando en asistir a la ceremonia de premiación, dije con calma, removiendo mi té lentamente. Después de todo, como inversionista mayoritaria, debería estar presente en eventos tan importantes para la empresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Antonio sabía que yo había mantenido un perfil extremadamente bajo durante todos estos años. Nunca había asistido a eventos sociales, solo a juntas de directorio estrictamente necesarias. Por supuesto, sería un honor tenerla, respondió finalmente. ¿Hay alguna razón particular por la que ha decidido hacer una aparición pública ahora? Su tono era cuidadoso, como si intuyera que había algo más detrás de mi repentina decisión. Digamos que he decidido que es tiempo de que la gente sepa quién realmente respalda esta empresa, respondí. Especialmente quiero estar presente para ver a Hilario recibir su premio. Como le mencioné antes, estoy muy orgullosa de lo que ha logrado. Entiendo, dijo Antonio, aunque en su voz había una nota de curiosidad. ¿Desea que coordine una presentación formal? Podríamos anunciar su presencia, hablar sobre sus contribuciones a la empresa. No será necesario, lo interrumpí suavemente. Prefiero que sea una sorpresa. Pero me gustaría que se asegure de que mi nombre esté en la lista VIP y que tenga una mesa en primera fila. Quiero ver bien a mi hijo cuando reciba su reconocimiento. Después de colgar, comencé los preparativos con la misma meticulosidad que había usado para mis inversiones.
Cada detalle tenía que ser perfecto. Esta no era una venganza impulsiva. Era la revelación cuidadosamente orquestada de una verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. Primero, actualicé mi guardarropa. No porque me avergonzara de mi ropa, sino porque entendía el poder de la presentación en el mundo de Hilario. Contraté a un asesor de imagen, una mujer mayor que entendía que no quería parecer alguien que no era, solo la mejor versión de quien había sido siempre. Señora Pérez, me dijo después de evaluar mi figura, usted tiene una elegancia natural que muchas mujeres jóvenes envidiarían. Solo necesitamos realzarla. Elegimos un vestido negro clásico, elegante pero no ostentoso. Zapatos cómodos pero refinados. Un collar de perlas sencillo que había pertenecido a mi madre. Luego me enfoqué en perfeccionar mi conocimiento sobre la empresa. Estudié cada reporte, cada proyección, cada detalle financiero de los últimos 6 meses. Si iba a revelar mi identidad, tenía que estar completamente preparada para cualquier pregunta o conversación que pudiera surgir. También investigué más a fondo la vida actual de Hilario. Contraté discretamente a un investigador privado, no para espiarlo como una acosadora, sino para entender completamente en qué se había convertido mi hijo. Los reportes que recibí me dolieron, pero no me sorprendieron. Hilario y Laura vivían en una casa que costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Tenían 2 autos de lujo, vacaciones en Europa, membresías en clubes exclusivos. Pero más doloroso que su riqueza era cómo hablaba de su pasado. El investigador había grabado conversaciones en eventos sociales donde mi hijo repetía la historia de ser huérfano, de haber crecido solo, de no tener familia. Mi esposa me dio la familia que nunca tuve, lo escuché decir en una grabación. Antes de conocer a Laura, estaba completamente solo en el mundo. Su voz sonaba convincente, casi como si él mismo se hubiera creído la mentira. Una noche, sola en mi apartamento, escuché todas las grabaciones de una vez. Era como escuchar a un extraño hablando. ¿Dónde estaba el niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas? ¿Dónde estaba el joven que me traía flores en el Día de las Madres con su primer sueldo? Pero en lugar de quebrarme, esas grabaciones me fortalecieron. Me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi hijo necesitaba recordar de dónde venía, quién lo había criado, quién había hecho posible todo lo que tenía. Comencé a ensayar mentalmente diferentes escenarios para la noche de la ceremonia. ¿Cómo reaccionaría Hilario cuando me viera? ¿Intentaría fingir que no me conocía? ¿Se inventaría alguna excusa sobre por qué no me había invitado? ¿O finalmente tendría que admitir la verdad ante toda esa gente elegante que admiraba? 2 semanas antes del evento, Antonio me llamó para confirmar detalles. Doña Marta, ¿está segura de que no quiere que coordine algo especial para su presentación? Es una oportunidad perfecta para que la empresa reconozca públicamente sus contribuciones. Antonio, le dije con una sonrisa en la voz, confíe en mí. Mi presentación será inolvidable, pero quiero que sea natural. Cuando llegue esa noche, simplemente tráteme como lo que soy, la persona más importante en esa habitación. Por supuesto, respondió, aunque pude detectar una pizca de nerviosismo en su voz. Antonio era un hombre inteligente. Probablemente intuía que algo grande estaba por suceder. Los últimos días antes de la ceremonia los pasé en una calma extraña. Había hecho todo lo que podía hacer. Los dados estaban echados. Ahora solo quedaba esperar el momento en que mi hijo descubriera que la madre que había enterrado en vida estaba muy viva y muy presente en su mundo de éxito y mentiras. La noche anterior a la ceremonia, me quedé despierta mirando viejas fotos de Hilario cuando era niño. Mi hijo sonriente en su primera comunión. Hilario graduándose de la universidad. La última foto que teníamos juntos, de hace más de 10 años. Mañana, pensé, todo cambiaría para siempre. La mañana de la ceremonia amaneció despejada, como si el universo hubiera decidido que nada podía nublar este día. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque necesitara tanto tiempo para prepararme, sino porque había dormido apenas 2 horas. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Preparé mi desayuno habitual, café negro y tostadas con mermelada. Pero esta vez tenía un sabor diferente. Era el desayuno de una mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad después de años de invisibilidad. Mientras comía, repasé mentalmente cada detalle de lo que sucedería en las próximas horas. Antonio había confirmado que mi mesa estaría en primera fila,
justo frente al pódium donde Hilario recibiría su premio. Había revisado la lista de invitados, 200 personas de la alta sociedad, ejecutivos de otras empresas, políticos locales, periodistas de la sección social. Todos testigos perfectos para lo que estaba por suceder. A las 10 de la mañana, llegó el estilista que había contratado. Una mujer profesional pero discreta que entendía que no quería una transformación dramática, solo la mejor versión de mí misma. Señora Pérez, me dijo mientras organizaba sus herramientas, quiero que sepa que es un privilegio trabajar con usted. Tiene una elegancia natural que muchas mujeres pagarían fortunas por tener. Mientras me peinaba, le conté que iba a un evento importante donde vería a mi hijo después de mucho tiempo. Debe estar muy emocionada, comentó, sin saber que emocionada era una palabra muy pequeña para lo que yo sentía. Terror, expectativa, dolor, esperanza, todo mezclado en una tormenta emocional que había estado conteniendo durante meses. El vestido negro quedó perfecto. El mismo que había usado para eventos importantes durante todos estos años, pero ahora lucía diferente en mi cuerpo. Más seguro. Más poderoso. Los zapatos eran cómodos pero elegantes, porque sabía que esta noche tendría que caminar con la cabeza en alto bajo la mirada de todos. A las 3 de la tarde, recibí una llamada inesperada. Era Rosa Beltrán, mi antigua vecina y una de las pocas personas que conocía la verdad sobre mi relación con Hilario. Marta, querida, ¿cómo estás? Vi en el periódico que tu hijo recibirá un premio esta noche. Debes estar muy orgullosa. Su voz era cálida, genuina. Rosa siempre había sido una buena amiga, incluso cuando otros vecinos comenzaron a murmurar sobre mi hijo que nunca venía a visitarme. Sí, Rosa. Muy orgullosa, respondí, sintiendo una punzada de ironía en mis palabras. De hecho, voy a asistir a la ceremonia. Hubo una pausa. Rosa conocía la historia. Sabía que Hilario no me había invitado a su boda, que prácticamente había cortado contacto conmigo. ¿Te invitó?, preguntó con cuidado. Digamos que me aseguré de estar en la lista, respondí. Rosa se rió, pero era una risa nerviosa. Conocía mi determinación cuando decidía algo. Marta, ten cuidado. Sé que tu hijo te ha lastimado, pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Solo asegúrate de que lo que vayas a hacer esta noche sea algo de lo que no te arrepientas mañana. Rosa, le dije con voz firme, he vivido 5 años arrepintiéndome de no haber actuado antes. Esta noche, finalmente voy a hacer lo correcto. Después de colgar, me dirigí al espejo de cuerpo entero en mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había estado escondida todos estos años. Tenía 70 años, sí, pero había algo en sus ojos que irradiaba poder silencioso. Esta era la mujer que había construido un imperio financiero en secreto. La mujer que había salvado una empresa mientras su propio hijo la borraba de su historia. A las 5 de la tarde, llegó el auto que había contratado. No era una limusina ostentosa, sino un auto elegante y discreto. El conductor, un señor mayor de aspecto respetable, me ayudó a subir. ¿Va a algún evento especial, señora?, preguntó mientras comenzamos el viaje hacia el hotel donde sería la ceremonia. Sí, respondí, mirando por la ventana cómo pasaba la ciudad. Voy a reunirme con mi hijo después de mucho tiempo. ¡Qué bonito! Las reuniones familiares son siempre especiales, comentó el conductor, sin imaginar la complejidad de mi situación. Durante el viaje, repasé una vez más mi estrategia. No era un plan de venganza destructiva. Era un plan de revelación de la verdad. No quería destruir a Hilario, quería que recordara quién era realmente y de dónde venía. El momento clave sería cuando mi nombre no apareciera en la lista de entrada. Sabía que esto causaría confusión en la recepción, lo que me daría la oportunidad perfecta para solicitar que llamaran a Antonio. Su reacción al verme, su forma de tratarme con respeto y reconocimiento, sería el primer shock para Hilario. Luego vendría el caminar hacia el salón principal, con Antonio escoltándome como la invitada de honor que realmente era. Los murmullos de la gente, las miradas curiosas, Hilario preguntándose quién era esta señora mayor que el CEO trataba con tanta deferencia. Y finalmente, el momento de la revelación. Cuando Antonio mencionara mi nombre completo, mi papel en la empresa, mi importancia real en el mundo que Hilario creía conocer completamente.
Ese sería el momento en que mi hijo tendría que confrontar la realidad de quién era su madre realmente. Llegamos al hotel a las 6:30. La ceremonia comenzaría a las 8, pero quería llegar temprano para observar, para sentir el ambiente, para prepararme mentalmente para lo que venía. Desde el auto, pude ver a los primeros invitados llegando. Autos lujosos descargando parejas elegantes. Fotógrafos capturando a los asistentes más prominentes. Este era el mundo donde mi hijo se movía ahora, el mundo donde yo era invisible. Pero no por mucho tiempo más. Respiré profundo, tomé mi pequeño bolso de mano, y me preparé para caminar hacia mi destino. Esta noche, Marta Pérez dejaría de ser un fantasma del pasado para convertirse en la realidad del presente que mi hijo tendría que enfrentar. El conductor me abrió la puerta. «Que tenga una noche maravillosa, señora», me dijo con una sonrisa amable. «Oh, créeme», respondí, comenzando a caminar hacia la entrada del hotel, «será una noche que nadie olvidará». El lobby del hotel brillaba como un palacio. Arañas de cristal colgaban del techo alto, reflejando luces doradas sobre mármol pulido. Llegué exactamente a las 7:15, lo suficientemente temprano para observar, pero no tanto como para parecer ansiosa. Caminé despacio hacia la recepción del evento, manteniendo mi postura erguida y mi respiración controlada. Los invitados llegaban en grupos pequeños. Reconocí algunas caras de las páginas sociales que había estudiado durante meses. Señoras con vestidos que costaban más que mi renta anual, hombres con relojes que brillaban bajo las luces. Todos hablaban en tonos bajos y sofisticados, creando una sinfonía de conversaciones elegantes. Desde mi posición junto a una columna de mármol, pude ver la mesa de recepción. 3 chicas jóvenes uniformadas revisaban listas en tablets, sonriendo profesionalmente a cada invitado. Una cola pequeña pero constante se formaba frente a ellas. Pronto sería mi turno. A las 7:30, vi llegar a Hilario y Laura. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi hijo lucía impecable en su smoking negro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Había engordado un poco desde la última vez que lo vi, pero le quedaba bien. Se veía próspero, exitoso, como el hombre importante que había trabajado tanto para convertirse. Laura estaba radiante a su lado. Su vestido azul marino la hacía verse como una princesa, y el collar de diamantes que llevaba probablemente valía más que toda mi casa. Saludaban a otros invitados con esa confianza que solo viene de pertenecer completamente a este mundo de lujo. Los observé interactuar con otros ejecutivos. Hilario reía con facilidad, estrechaba manos con firmeza, presentaba a Laura con orgullo evidente. Era el centro de atención, el homenajeado de la noche. Varios periodistas se acercaron para tomarle fotos y hacerle preguntas breves. «Señor Pérez, ¿cómo se siente al recibir este reconocimiento tan importante?», escuché que le preguntaba a una reportera. «Es un honor», respondió mi hijo con esa voz segura que había desarrollado. «Representa años de trabajo duro y la confianza que la empresa ha depositado en mí». Trabajo duro. La confianza de la empresa. Si él supiera que esa confianza venía directamente de la mujer que había borrado de su vida. A las 7:45, decidí que era el momento. Caminé hacia la mesa de recepción con pasos medidos. La chica que me atendió era muy joven, probablemente de la edad que tenía Hilario cuando consiguió su primer trabajo. «Buenas noches, señora». «Su nombre, por favor», me preguntó con una sonrisa automática. «Marta Pérez», respondí claramente, manteniendo mi voz firme y segura. Vi cómo sus dedos se deslizaban por la tablet, buscando mi nombre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su sonrisa comenzó a fallar. Sus cejas se fruncieron ligeramente. «Disculpe, señora, ¿podría repetir su nombre?» «Marta Pérez», volví a decir, esta vez un poco más alto. Sabía que Hilario estaba lo suficientemente cerca como para escuchar si prestaba atención. La recepcionista revisó de nuevo, esta vez más lentamente. «Señora, no encuentro su nombre en nuestra lista. ¿Está segura de que recibió una invitación formal?» Su tono era profesional, pero había una nota de sospecha. Claramente, pensaba que era una señora mayor confundida que había llegado al evento equivocado. «Debe haber un error», dije con calma, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. «Soy la madre de Hilario Pérez, el homenajeado de esta noche». La chica me miró con una mezcla de confusión y lástima. «Entiendo,
señora, pero sin estar en la lista, no puedo permitirle el acceso. Quizás hubo alguna confusión con las invitaciones. Fue entonces cuando noté que algunas personas cerca de nosotras comenzaron a prestar atención. Sus conversaciones se ralentizaron, sus miradas se dirigieron hacia la pequeña conmoción en la recepción. Una señora mayor discutiendo sobre entrar al evento más exclusivo del año. «Llame al señor Antonio Solís», dije con autoridad, elevando mi voz lo suficiente para que sonara firme pero no desesperada. «Dígale que Marta Pérez necesita hablar con él». La recepcionista vaciló. Claramente, no estaba acostumbrada a que le dieran órdenes, especialmente de alguien que no estaba en la lista. «Señora, el señor Solís está muy ocupado preparándose para la ceremonia». «Insisto», dije, mirándola directamente a los ojos. «Dígale exactamente eso. Marta Pérez está aquí y necesita hablar con él. Ahora». Desde el rabillo del ojo, pude ver que Hilario había notado la situación. Estaba a unos 10 metros de distancia, pero pude ver cómo su atención se dirigía hacia la recepción. Laura le susurró algo al oído, probablemente preguntándole qué estaba pasando. La recepcionista tomó su radio con manos ligeramente temblorosas. «Señor Solís, hay una señora en recepción que dice llamarse Marta Pérez y solicita hablar con usted». La respuesta llegó casi inmediatamente por el radio, lo suficientemente alta como para que varias personas cercanas la escucharan. «¿Marta Pérez está aquí? Voy inmediatamente». Vi la confusión instantánea en el rostro de la recepcionista. El tono urgente y emocionado de su jefe la había tomado completamente por sorpresa. Hilario también había escuchado la respuesta. Pude ver cómo se acercaba lentamente, con Laura pegada a su brazo, tratando de entender qué estaba pasando. Los siguientes 2 minutos se sintieron como una eternidad. El murmullo de conversaciones a nuestro alrededor había disminuido notablemente. Más personas prestaban atención a la situación en la recepción. Algunos reconocían mi nombre por haber escuchado hablar de mí en contextos empresariales, aunque nunca habían conectado el nombre con una cara. Entonces escuché los pasos rápidos acercándose. Antonio Solís apareció casi corriendo desde el salón principal, con su cabello plateado perfectamente peinado y su smoking impecable. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina de sorpresa y placer. «Doña Marta», exclamó, extendiendo ambas manos hacia mí. No tenía idea de que había decidido acompañarnos esta noche. ¡Qué honor más grande! El silencio que siguió fue palpable. Todas las conversaciones cercanas se detuvieron completamente. Hilario se había acercado lo suficiente como para escuchar claramente, y su rostro mostraba una confusión total. Sus ojos iban de Antonio a mí, tratando de procesar por qué el CEO de su empresa trataba a esta señora mayor con tanta deferencia y respeto. Era el momento que había estado esperando durante 5 años. Mi hijo estaba a punto de descubrir quién era realmente su madre. «Por supuesto que está en la lista», dijo Antonio con autoridad, dirigiéndose a la recepcionista que ahora parecía querer desaparecer bajo tierra. «Es doña Marta Pérez, nuestra inversionista mayoritaria. Debe haber habido una confusión». Su voz resonó por todo el lobby, lo suficientemente alta como para que docenas de personas escucharan cada palabra. El efecto fue inmediato y eléctrico. Un murmullo de sorpresa se extendió por el área como ondas en un estanque. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Las cabezas se giraron hacia nosotros. Los ojos se enfocaron en mí, esta señora mayor de vestido negro sencillo que acababa de ser identificada como la persona más poderosa en la habitación. Hilario se había quedado completamente inmóvil. Su rostro había perdido todo el color. Sus ojos me miraban como si estuviera viendo un fantasma, lo cual, en cierto sentido, era exactamente lo que estaba pasando. Laura se aferró a su brazo con más fuerza, sus propios ojos moviéndose entre su esposo y yo, tratando de entender la conexión. «¿Quién es esa?», escuché que Hilario susurró a Laura, su voz apenas audible pero cargada de confusión y algo que sonaba peligrosamente cerca del pánico. «Mi propio hijo», preguntando quién era yo frente a un salón lleno de gente importante. Antonio extendió su brazo hacia mí con la elegancia de un caballero de la vieja escuela. «Señora Pérez, es un honor inesperado tenerla aquí esta noche. Permítame acompañarla». Tomé su brazo, sintiendo la textura cara de su smoking bajo mis dedos. Mientras caminábamos hacia el salón principal, pude sentir el peso de todas las miradas sobre nosotros.
Era como si fuéramos la pareja principal en una obra de teatro, y todos los demás fueran el público esperando el siguiente acto. Los murmullos nos siguieron como una ola. Inversionista mayoritaria. ¿Quién es esa señora? ¿Cómo es que nunca la habíamos visto antes? ¿Pérez? ¿Como Hilario Pérez? Las preguntas flotaban en el aire, creando una sinfonía de curiosidad y especulación. Antonio continuó hablando mientras caminábamos, su voz proyectándose lo suficiente para que otros escucharan fragmentos clave. Doña Marta, espero que disfrute la ceremonia. Después de todo, sin usted, nada de esto sería posible. Su visión y su inversión han sido fundamentales para el crecimiento de nuestra empresa. Cada palabra era como una bomba silenciosa explotando en el mundo cuidadosamente construido de mi hijo. Pude ver de reojo cómo Hilario nos seguía a una distancia prudente, como si fuera atraído por un magnetismo que no podía resistir pero que también lo aterrorizaba. Su mesa está en primera fila, por supuesto, continuó Antonio. Pensé que le gustaría tener la mejor vista para ver cómo su inversión ha ayudado a desarrollar talentos tan excepcionales en nuestra empresa. Llegamos al salón principal, que era aún más impresionante que el lobby. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos inmaculados se extendían por todo el espacio. Cada mesa tenía centros de flores frescas que probablemente costaban más que mi comida de un mes. Un escenario al frente tenía un pódium elegante donde pronto mi hijo recibiría su premio. Mi mesa estaba exactamente donde Antonio había prometido, primera fila, directamente frente al escenario. No podía haber elegido una ubicación más perfecta si hubiera planeado cada detalle yo misma. Desde aquí, Hilario me vería durante todo su discurso de aceptación. Doña Marta, dijo Antonio mientras me ayudaba a tomar asiento, me da mucho gusto que haya decidido acompañarnos esta noche. Sé que normalmente prefiere mantenerse alejada de los eventos públicos. Su sonrisa era genuina, pero pude detectar una pizca de curiosidad en sus ojos. Antonio era un hombre inteligente. Sabía que mi aparición repentina no era casual. Decidí que era tiempo de ser más visible, respondí, acomodándome en mi silla y colocando mi pequeño bolso sobre la mesa. Especialmente en una noche tan importante para uno de sus mejores ejecutivos. Ah, sí, Hilario Pérez, dijo Antonio, mirando hacia donde mi hijo todavía estaba parado cerca de la entrada del salón, claramente en shock. Un talento extraordinario. Debe estar muy orgullosa de él. Muy orgullosa, repetí, sintiendo la ironía de esas palabras. He seguido su carrera muy de cerca. Otros invitados comenzaron a acercarse a nuestra mesa. Primero fueron los ejecutivos senior de la empresa, que conocían mi nombre pero nunca habían visto mi cara. Sus expresiones mostraban una mezcla de respeto y curiosidad mal disimulada. Señora Pérez, dijo el director financiero, un hombre de mediana edad con anteojos caros, es un placer finalmente conocerla en persona. Su visión estratégica ha sido inspiradora para todos nosotros. El placer es mío, respondí con gracia. Es gratificante ver cómo la empresa ha crecido y prosperado. Luego llegaron los peces más grandes, otros inversionistas, políticos locales, presidentes de empresas competidoras. Todos querían conocer a la misteriosa mujer que había estado moviendo los hilos detrás de escena durante años. Doña Marta, dijo una señora elegante que reconocí como la esposa del alcalde, ¿cómo es que nunca nos habíamos conocido en los círculos sociales? Una mujer de su influencia debería ser más visible en nuestra comunidad. Prefiero que mi trabajo hable por mí, respondí diplomáticamente. Pero he decidido que es tiempo de ser más participativa. Durante toda esta sucesión de presentaciones y conversaciones, pude ver a Hilario observando desde la distancia. Se había quedado cerca de la entrada del salón con Laura, como si no pudiera decidir si acercarse o huir. Su rostro mostraba una gama completa de emociones, confusión, shock y algo que se parecía mucho al miedo. Laura le susurraba urgentemente al oído, probablemente preguntándole quién era yo y por qué toda esta gente importante me trataba con tanto respeto. Pude ver cómo él negaba con la cabeza, como si ni él mismo entendiera lo que estaba pasando. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Antonio se dirigió al micrófono para comenzar la ceremonia. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia anual de reconocimiento de Solís Corporation. Su voz resonó por todo el salón, y las conversaciones se desvanecieron gradualmente.
Esta noche celebramos no solo los logros individuales de nuestros ejecutivos más destacados, sino también el crecimiento y éxito de nuestra empresa como un todo. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose brevemente con los míos. Un éxito que no habría sido posible sin la visión y el apoyo de inversionistas excepcionales como nuestra invitada especial de esta noche, doña Marta Pérez. Un aplauso educado pero entusiasta llenó el salón. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sonreí con gracia y asentí ligeramente, manteniendo la compostura que había practicado durante semanas. Desde mi posición privilegiada, pude ver a Hilario claramente. Finalmente había encontrado el valor para acercarse más al escenario, pero su rostro mostraba una palidez que contrastaba dramáticamente con su smoking negro. La ceremonia estaba a punto de comenzar oficialmente. Mi hijo recibiría su premio en menos de una hora. Y cuando subiera a ese escenario, tendría que mirar directamente a la madre que había enterrado en vida, sentada en primera fila como la invitada de honor. La ceremonia continuó con la entrega de varios premios menores. Ejecutivos de nivel medio subían al escenario, recibían sus reconocimientos, daban discursos breves y agradecían a sus familias. Cada vez que alguien mencionaba a su madre, a sus padres, a las personas que los habían apoyado en su carrera, yo sentía una punzada en el pecho. Hilario estaba ahí, escuchando todo esto, sabiendo que pronto sería su turno. Finalmente, Antonio regresó al micrófono para la presentación principal de la noche. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al reconocimiento más importante de esta ceremonia. El premio al Ejecutivo del Año reconoce no solo el desempeño profesional excepcional, sino también el liderazgo, la visión estratégica y la dedicación inquebrantable. El salón se llenó de expectativa. Todos sabían que este era el momento que Hilario había estado esperando durante meses. Las mesas se silenciaron, las copas de champán se dejaron a un lado, todas las miradas se dirigieron hacia el escenario. Este año, el ganador ha demostrado una capacidad extraordinaria para generar resultados, liderar equipos y contribuir significativamente al crecimiento de nuestra empresa, continuó Antonio. Sus proyectos han aumentado nuestros ingresos en un 30% y han abierto nuevos mercados en 3 países diferentes. Pude ver a Hilario enderezándose en su asiento. A pesar de todo el shock de verme ahí, este era su momento de gloria. El momento por el cual había trabajado tan duro, el momento que validaría toda su carrera. Es un honor presentar al ganador del Premio Ejecutivo del Año, Hilario Pérez. El aplauso fue ensordecedor. Flashes de cámaras iluminaron el salón como pequeños relámpagos. Hilario se levantó lentamente, ajustándose su smoking, y comenzó a caminar hacia el escenario. Con cada paso que daba, se acercaba más a mí. Con cada paso, se volvía más inevitable que tendría que mirarme directamente. Subió al escenario con la confianza que había cultivado durante años. Estrechó la mano de Antonio, recibió su premio, una placa de cristal elegante que brillaba bajo las luces, y se dirigió al micrófono. Desde mi posición en primera fila, estaba exactamente en su línea de visión. No había forma de que pudiera evitar verme. Buenas noches, comenzó su discurso, su voz sonando firme y profesional. Es un honor increíble recibir este reconocimiento. Sus ojos barrieron el salón, saludando a caras conocidas, hasta que llegaron a mí. Se detuvo. Sus palabras se atascaron en su garganta por un segundo que se sintió como una eternidad. Yo lo miré directamente, con la misma expresión serena que había mantenido toda la noche. No había acusación en mis ojos, no había dolor visible, solo una calma que él no podía interpretar. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este momento, continuó, pero su voz había perdido algo de su fuerza anterior. Mi carrera ha sido el resultado de trabajo duro, dedicación, y... Se detuvo otra vez, mirándome. Y el apoyo de personas extraordinarias, completó la frase, pero las palabras sonaron huecas. Todo el salón podía sentir que algo había cambiado en su energía. Antonio, notando la pausa incómoda, decidió intervenir. Se acercó al micrófono con una sonrisa. Si me permiten, me gustaría agregar algo especial a esta ceremonia. Hilario se apartó ligeramente, confundido. Antonio tomó el micrófono completamente. Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros a la persona que realmente ha hecho posible no solo este premio, sino toda la empresa donde trabajamos. El salón se llenó de expectativa.
Pude ver cómo los invitados se inclinaban hacia adelante en sus asientos, curiosos por saber qué vendría después. Doña Marta Pérez no es solo nuestra inversionista mayoritaria, continuó Antonio, su voz resonando con respeto genuino. Es la visionaria que salvó nuestra empresa de la bancarrota hace 5 años. Sin su inversión inicial y su confianza en nuestro potencial, ninguno de nosotros estaría aquí esta noche. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Muchos invitados no conocían esta historia. Para ellos, Solís Corporation siempre había sido una empresa próspera y estable. Pero hay algo más que hace que la presencia de doña Marta sea especialmente significativa esta noche, dijo Antonio, mirando directamente a Hilario. Me acabo de enterar de que ella es la madre de nuestro ejecutivo del año. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una copa tintineó, ni una silla se movió, ni una persona tosió. Era como si todo el salón hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Hilario se quedó petrificado en el escenario. Su rostro pasó por una secuencia rápida de emociones: shock, horror, vergüenza, pánico. Sus ojos se movían entre Antonio, yo, y los 200 pares de ojos que ahora lo miraban con una mezcla de asombro y expectativa. Así que esta noche no solo celebramos a un ejecutivo excepcional, continuó Antonio, completamente ajeno al drama personal que se desarrollaba, sino también honramos a la mujer extraordinaria que lo crió y que, sin que lo supiera, ha estado apoyando su carrera desde las sombras. El aplauso que siguió fue diferente al anterior. Era más lento, más pensativo, como si la audiencia estuviera procesando la información mientras aplaudía. Algunos invitados me miraban con nueva admiración. Otros miraban a Hilario con curiosidad, esperando ver cómo reaccionaría a esta revelación. Hilario tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo no sabía. Su voz se quebró ligeramente. Por primera vez en años, mi hijo exitoso y seguro de sí mismo parecía vulnerable. Por favor, doña Marta, dijo Antonio desde el escenario, ¿podría acompañarnos aquí arriba? Creo que este momento merece ser compartido entre madre e hijo. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Era mi momento de decidir. Podía quedarme sentada, manteniendo mi dignidad distante. O podía subir a ese escenario y enfrentar cara a cara al hijo que me había borrado de su vida. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada mirada en el salón. Mis pasos hacia el escenario fueron medidos y firmes. No había prisa, no había dramatismo exagerado. Solo una madre caminando hacia su hijo después de años de invisibilidad. Cuando llegué al escenario, Hilario y yo nos quedamos frente a frente por primera vez en más de 3 años. Él era más alto que yo, pero en ese momento parecía pequeño, perdido, como el niño asustado que había sido alguna vez. Hola, Hilario, dije simplemente, mi voz lo suficientemente cerca del micrófono para que todos escucharan. Felicidades por tu premio. Siempre supe que llegarías lejos. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Todo el salón esperaba su respuesta. Mamá, fue lo único que pudo decir Hilario, su voz apenas un susurro que el micrófono amplificó por todo el salón. Esa palabra, que no había escuchado de sus labios en años, resonó como un eco de tiempos mejores. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener frente a toda esa gente importante. El salón permaneció en absoluto silencio. 200 personas siendo testigos del momento más íntimo y doloroso entre una madre y su hijo. Pude sentir cómo cada persona en esa habitación contenía la respiración, esperando ver qué pasaría después. Está bien, hijo, le dije con voz suave pero firme. Sé que no esperabas verme aquí esta noche. Mantuve mi distancia, no intenté abrazarlo. Después de años de rechazo, había aprendido a respetar el espacio que él había creado entre nosotros. Hilario miró hacia la audiencia, luego hacia mí, como si no pudiera procesar completamente la realidad de la situación. No entiendo. ¿Cómo es que tú eres? No pudo terminar la pregunta. La inversionista mayoritaria, completé por él. Hace 5 años, cuando esta empresa necesitaba capital para crecer, decidí apostar por su futuro. Y por el tuyo. Antonio, percibiendo la tensión del momento, se acercó discretamente. Doña Marta prefirió mantenerse anónima durante todos estos años. Quería que el señor Hilario progresara por sus propios méritos, sin saber de su participación en la empresa. Los murmullos comenzaron de nuevo en el salón.
La gente comenzaba a entender la magnitud de lo que habían presenciado. Una madre que había apoyado en secreto la carrera del hijo que la había rechazado. Un hijo que había construido su éxito sobre los cimientos que su propia madre había puesto, sin saberlo. ¿Por qué?, preguntó Hilario, su voz cargada de confusión y algo que parecía dolor. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitabas creer que lo habías logrado solo, respondí honestamente. Y porque sabía que si te lo decía, habrías rechazado mi ayuda. Era más importante para mí que tuvieras éxito que recibir crédito por ello. Laura había subido al escenario, acercándose lentamente a su esposo. Su rostro mostraba una mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez, me miraba no como a la madre embarazosa de su esposo, sino como a la mujer poderosa que realmente era. Señora Pérez, dijo Laura con voz temblorosa, nosotros, nunca supimos. Lo sé, le respondí con gentileza. No era culpa tuya, Laura. Hilario les dijo a todos que yo había muerto. Las palabras cayeron sobre el salón como piedras en agua quieta. Un murmullo colectivo se alzó de la audiencia. Hilario cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Mamá, yo. No necesitas explicar nada ahora, lo interrumpí. Entiendo por qué lo hiciste. Te avergonzabas de mí, de dónde veníamos, de lo que representaba en tu nueva vida. Mi voz era calmada, sin acusación, solo declarando hechos. Pero esta noche decidí que era tiempo de que supieras la verdad. Continué. No para lastimarte, sino para que entiendas que nunca dejé de ser tu madre. Nunca dejé de apoyarte. Nunca dejé de estar orgullosa de ti, incluso cuando decidiste que yo no existía. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Hilario. Todo su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado en una noche. El hombre exitoso y seguro había desaparecido, dejando solo al hijo que había perdido el rumbo. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. No sé cómo. Lo sé, le dije simplemente. Y algún día, cuando estés listo, podremos hablar sobre cómo reconstruir lo que se rompió entre nosotros. Me giré hacia Antonio, que había observado todo el intercambio con una expresión de profundo respeto. Antonio, ha sido un honor trabajar con usted durante estos años. Pero creo que ha llegado el momento de que tome un papel más activo en las decisiones de la empresa. Por supuesto, doña Marta. Será un privilegio trabajar más estrechamente con usted, respondió con una reverencia casi imperceptible. Luego me dirigí a toda la audiencia. El micrófono amplificó mi voz por todo el salón. Damas y caballeros, gracias por ser testigos de este momento tan personal. Espero que les sirva como recordatorio de que nuestras familias, nuestras raíces, son lo que realmente importa, sin importar cuán alto lleguemos en la vida. El aplauso que siguió fue diferente a cualquier otro esa noche. Era respetuoso, conmovido, reflexivo. Algunas personas se habían puesto de pie. Otras tenían lágrimas en los ojos, probablemente pensando en sus propias madres, sus propias familias. Bajé del escenario con la misma dignidad con la que había subido. Caminé hacia mi mesa, tomé mi pequeño bolso, y me dirigí hacia la salida. No miré atrás. No necesitaba ver la reacción de Hilario. Había hecho lo que vine a hacer. En el lobby del hotel, Antonio me alcanzó. Doña Marta, ¿se va tan pronto? Mi trabajo aquí está terminado, le respondí. Mañana mi abogado se pondrá en contacto con usted para discutir algunos cambios en la estructura de mi inversión. Creo que es tiempo de ser más visible en las operaciones diarias. Será un honor, dijo Antonio. Y espero que usted e Hilario puedan. Eso depende de él ahora, lo interrumpí suavemente. Le he mostrado quién soy realmente. La decisión de qué hacer con esa información es suya. El auto que había contratado me esperaba afuera. Mientras nos alejábamos del hotel, miré por la ventana trasera una última vez. Las luces doradas del evento brillaban contra la noche oscura. Adentro, mi hijo tendría que enfrentar 200 preguntas sobre su madre, sobre su pasado, sobre las mentiras que había construido. Pero yo había terminado. Después de 5 años de vivir en las sombras, había recuperado mi lugar en la luz. Había recuperado mi identidad como Marta Pérez, no solo como la madre rechazada, sino como la mujer poderosa e independiente que había elegido ser.
¿A casa, señora?, preguntó el conductor. Sí, respondí, acomodándome en el asiento. A casa. Por primera vez en años, me sentía completamente libre. Mi nombre ya no era solo el de la madre avergonzante de Hilario Pérez. Mi historia, la real, apenas comenzaba. Y esta vez, la escribiría yo misma, con mi propia voz, y en mis propios términos. La mujer silenciosa había encontrado finalmente su voz. Y el mundo tendría que escucharla. 6 meses han pasado desde aquella noche que cambió todo. Estoy sentada en mi nuevo despacho en las oficinas de Solís Corporation, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora veo con ojos diferentes. Ya no soy la señora invisible que limpiaba pisos para sobrevivir. Tampoco soy solo la madre rechazada que vivía de recuerdos. Soy Marta Pérez, empresaria, inversionista, y por primera vez en 70 años, completamente dueña de mi propia historia. Hilario vino a verme hace 3 semanas. Llegó a mi oficina con los ojos rojos y las manos temblorosas, cargando años de culpa y arrepentimiento. Hablamos durante 4 horas. Lloró. Yo también lloré. Pero no fueron lágrimas de autocompasión, sino de liberación. Me pidió perdón 1000 veces, me explicó sus miedos, sus inseguridades, como la presión de encajar en un mundo que no era el nuestro lo había llevado a tomar decisiones que ahora lo avergonzaban profundamente. Mamá, me dijo, construí mi vida sobre una mentira tan grande que llegué a creerla yo mismo. Pensé que si borraba mi pasado, si te borraba a ti, podría convertirme en alguien completamente nuevo. Pero lo único que logré fue perderme a mí mismo. Le dije que lo entendía. Y era verdad. Entendía su vergüenza, su desesperación por pertenecer, su miedo de que su pasado humilde arruinara su futuro brillante. Pero también le expliqué algo que había aprendido durante estos meses, que negar nuestras raíces no nos hace más fuertes, nos hace más frágiles. Hijo, le dije, durante años creí que mi valor dependía de tu éxito, de tu aceptación, de tu amor. Pero esa noche en el hotel entendí algo fundamental. Mi valor nunca dependió de ti. Venía de mí, de lo que había construido, de lo que había sobrevivido, de la mujer en la que me había convertido sin que nadie me viera. Ahora nos vemos una vez por semana para almorzar. Es un proceso lento, delicado, como reparar una porcelana que se rompió en 1000 pedazos. Pero estamos aprendiendo a conocernos de nuevo. Esta vez, desde la verdad. Esta vez, desde el respeto mutuo. Laura también ha cambiado conmigo. Me invitó a cenar a su casa el mes pasado. Me enseñó fotos de cuando era niña, me habló de sus propios miedos de no ser suficientemente buena para la familia de su esposo. Señora Pérez, me dijo, ahora entiendo que era yo quien no era suficientemente buena para usted. No al revés. Pero la lección más importante de todo esto no tiene que ver con Hilario o con Laura. Tiene que ver conmigo, con nosotras, con todas las mujeres que hemos vivido tanto tiempo definiéndonos por nuestras relaciones con otros que hemos olvidado quiénes somos cuando estamos solas. Durante 65 años, yo fui la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien. Nunca fui simplemente Marta. Cuando mi esposo murió, me convertí en la viuda. Cuando crié a Hilario, me convertí en la madre soltera. Cuando él creció, me convertí en la madre abandonada. Siempre definida por mi relación con otra persona, nunca por mi propia esencia. Esa noche en el hotel, cuando me presenté no como la madre de Hilario sino como Marta Pérez, inversionista y empresaria, fue la primera vez en mi vida que existí por derecho propio. No era la extensión de nadie más. Era yo, completa, poderosa, independiente. Y eso, queridas hermanas, es lo que quiero que entiendan. Escúchenme bien, porque estas palabras vienen de alguien que perdió décadas de su vida antes de aprenderlas. Ustedes no son los roles que desempeñan. No son solo madres, solo esposas, solo hijas, solo empleadas. Son mujeres completas con sueños, ambiciones, talentos y poder que van mucho más allá de cómo otros las ven o las necesitan. A las madres que están leyendo esto, amen a sus hijos, apóyenlos, sacrifíquense por ellos si es necesario. Pero nunca, nunca permitan que sus identidades se disuelvan completamente en la maternidad. Mantengan algo para ustedes. Un sueño, un hobby, una pasión, una meta que sea solo suya. Porque llegará el día en que sus hijos crezcan y se vayan, y si no han cultivado su propia esencia, se quedarán vacías, preguntándose quiénes son cuando nadie las necesita.
A las esposas, construyan matrimonios hermosos, sean compañeras leales, amen profundamente. Pero recuerden que son individuos completos que eligieron compartir su vida, no mitades que necesitan a alguien más para estar completas. Mantengan sus amistades, sus intereses, sus opiniones. Un buen esposo querrá que brillen con luz propia, no que se oculten detrás de la suya. A las hijas, honren a sus padres, respeten su crianza, valoren sus sacrificios. Pero no vivan toda su vida tratando de complacerlos o de compensar por lo que ellos no pudieron tener. Sus vidas les pertenecen. Sus decisiones son suyas. Su felicidad no puede depender de la aprobación eterna de personas que tal vez nunca entiendan completamente quiénes son ustedes realmente. Y a las mujeres de mi edad, a las que sienten que ya es muy tarde para empezar de nuevo, déjenme decirles algo con toda la autoridad de mis 70 años y mi experiencia reciente. Nunca es demasiado tarde para renacer. Nunca es demasiado tarde para descubrir su poder. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen. Yo empecé mi verdadera vida a los 65 años. Aprendí sobre inversiones, construí un imperio financiero, me convertí en una mujer de negocios respetada. Todo esto mientras la mayoría de la gente pensaba que ya debería estar jubilada, tejiendo y cuidando nietos. No hay edad límite para la reinvención. No hay fecha de expiración para los sueños. Pero sobre todo, aprendí esto: el amor propio no es egoísmo. Valorarse a sí misma no es vanidad. Exigir respeto no es ser difícil. Mantenerse firme en sus principios no es ser terca. Durante demasiados años, nos han enseñado que ser una buena mujer significa desaparecer, sacrificarse hasta la extinción, sonreír mientras nos ignoran. Eso es mentira. Una mujer que se respeta a sí misma enseña a otros cómo respetarla. Una mujer que conoce su valor no acepta migajas emocionales. Una mujer que entiende su poder no ruega por atención o amor. La noche que caminé hacia ese hotel, no fui a buscar venganza. Fui a recuperar mi dignidad. No fui a destruir a mi hijo. Fui a mostrarle quién era su madre realmente. No fui a presumir mi poder. Fui a reclamar mi lugar en el mundo. Y eso, mis queridas hermanas, es lo que todas ustedes merecen: su lugar en el mundo. No el lugar que otros decidan darles, sino el lugar que ustedes mismas construyan con sus propias manos, su propia inteligencia, su propia determinación. Nunca permitan que nadie las haga sentir invisibles. Nunca acepten ser tratadas como opciones cuando ustedes deberían ser prioridades. Nunca se conformen con menos de lo que merecen solo porque alguien les ha dicho que deberían estar agradecidas por cualquier atención que reciban. Ustedes son poderosas. Ustedes son valiosas. Ustedes son completas. Y si alguien en su vida no puede ver eso, el problema no son ustedes. El problema es la visión limitada de esa persona. Mi nombre es Marta Pérez. Tengo 70 años. Y mi historia apenas está comenzando. La suya también puede comenzar hoy, sin importar cuántos años tengan o cuánto tiempo hayan vivido siendo invisibles. Es hora de que el mundo las vea. Es hora de que ustedes se vean a sí mismas. Es hora de brillar.